Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Robolunsky, fundador y presidente de ABC Latino Media Network. Las opiniones expresadas en este programa responden solo a sus integrantes y no necesariamente reflejan la opinión de esta emisora o de ABC Latino. Conmigo en la mesa de hoy, Juan Carlos Pocho Salcedo, director y anfitrión del ADN de las noticias que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y en los Estados Unidos y Hawái, e integrante del Team ABC Latino. También con nosotros, Antonio Flores Lobos, productor y presentador de Mochilero en WKNY Radio Kingston, todos los días a las 11 de la mañana. También con nosotros Pablo Sadler, apasionado conocedor de la política latinoamericana, médico psiquiatra especializado en salud mental comunitaria, trabajando en la función pública en la ciudad de Nueva York por los últimos 12 años. Y como invitado muy especial, alguien que todos ustedes ya conocen, nuestro queridísimo Rodolfo Rudy Torrico, asesor financiero de Agape Trust and Associates, pero también y por sobre todas las cosas, un apasionado conocedor del fútbol y también que tiene en su haber una de esas historias de su niñez que ya nos relató en otro episodio de Mesa de Barrio, donde llegó a conocer al Rey Pelé. Muy buenos días, Rudy, bienvenido al programa, bienvenido a todos ustedes. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy bien. Saludos a todos, un abrazo para todos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Y por supuesto se podrán imaginar que si Rudy está aquí con nosotros es porque vamos a hablar de la pasión de multitudes y por supuesto de la Copa América. Así que acaba de finalizar y bueno, Antonio, lo lamentamos mucho por México, la Copa Oro quedó ahí en el país del norte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. ¿Por qué no arrancas tú con este comentario sobre la Copa ahora, Antonio? Bueno, es un poco doliente como fanático de la Selección Nacional de México, pero, o sea, la pelota rueda en el campo y el que la meta es el que gana. Y pues desgraciadamente México ayer, aunque pues mantuvo el control de la pelota la mayor parte del partido, pues no pudo lograr meter el gol que todos anhelábamos. Y creo yo, que nos hizo falta a una persona que es conocida por ser cazagoles. No es un Neymar, no es un Messi que hace jugadas. Es un tipo que está siempre cazando goles y los mete. Ese es Chicharito. Y aunque estuvo un tiempo desactivado, pero parece, en su mejor forma hoy, pues hubo un desacuerdo, creo que con el técnico y pues no se le logró incluir en la selección, pero es no sé, me pone a pensar sobre el futuro de la selección mexicana porque pues esta escuadra estadounidense eran jóvenes, no muy expertos en torneos internacionales, pero aún se las arreglaron para ganar este torneo. Y no solamente ganaron eso, sino ya ganaron otra vez otro torneo que se llama la Copa de Naciones,
que es otra de los principales torneos de CONCACAF. Y bueno, es algo consternante, no sé si el entrenador argentino, ah, el Tata Martino, esté en duda para continuar con la selección, pero creo que no está ahí todavía, sino que hay que hacer un reajuste en lo que realmente se está empleando en la selección nacional Mm. ahorita. Ahora, Rudy, una pregunta para ti. Yo tengo Sí. aquí a mucha gente alrededor mío que cuando comenzó la Copa Oro y hablando de la CONCACAF, me decían, bueno, bueno, pero en realidad todo esto está preparado para que la final siempre sea Estados Unidos y México. Y eso le quita un poco de brillo y de entusiasmo a toda esta copa. ¿Tú qué piensas? Bueno, primero que todo comenzaremos porque el nivel de la CONCACAF está al menos un peldaño más abajo que el nivel de Sudamérica. Y los grandes, los gigantes, siempre han sido con algo de diferencia México y Estados Unidos. Este año he visto que Qatar, el invitado, no ha desentonado, Canadá ha subido un poco más su fútbol. La prueba es que Estados Unidos solo el primer partido ha ganado claramente, todos los otros partidos ha ganado por un gol de diferencia. Pero lo de México para mí personalmente es un fracaso, porque México ha jugado con un 75% o casi 80% de su equipo principal, de su equipo titular. En cambio, Estados Unidos podría llamarse que ha jugado con su equipo B y ha ganado. El partido de ayer, en realidad, ha sido un partido donde México ha dominado más, pero Estados Unidos ha sido más peligroso. Arriola se ha perdido 3 goles que podían haber sido. México ha tenido un par de oportunidades muy claras también, por supuesto. Errores de Talavera que han desnudado que es buen arquero bajo los 3 palos, pero que no ha sabido salir. Una jugada calcada el minuto 75 antes del gol ha salvado de casualidad, pero el error fue no haber salido a cortar el centro, lo mismo que pasó con el gol. Entonces me parece a mí que más que estar arreglada una final así, es el nivel que tiene la CONCACAF de los dos más grandes que hay. De nuevo, se han acercado los otros esta vez, Qatar el invitado, Canadá, pero básicamente los dos son lo más elevado que tienen. Yo no pongo en duda la asistencia de México al Mundial con el equipo que tiene. Tata Martino ha hecho un equipo interesante, pero hay que tener en cuenta también, no sé si en favor de él, que se estaba jugando a la vez las Olimpiadas en Tokio. Muchos de los jugadores que podían ser tomados en cuenta han estado allá. Así que no solo darle palos, sino también de repente ver esa parte del por qué México no ha llegado a ganar. La lesión de Chucky Lozano ha sido importante también, ¿no? Pero Chicharito ha hecho falta. Una persona que meta gol les ha hecho mucha falta, porque los que tenían Funes Mori todavía no da la talla. Entonces, eso es lo que me parece que ha pasado. Sí, pero yo creo que también estoy de acuerdo con los dos comentarios. Creo que el nivel no ha sido bueno de la Copa, creo que ni Estados Unidos ni México mostró mucho a lo largo de la Copa. Más allá de lo que nos gusta a todos los apasionados por el fútbol, de pensar en estas conspiraciones de arreglos y demás, y más allá de la corrupción que es real, creo que fue claro lo que vimos en las semifinales. Ninguno de los dos lo tuvo sencillo para nada. Qatar realmente erraron un penal que tendría que haber sido convertido y jugó mejor que Estados Unidos, claramente. Se quedaron sin piernas al final, los últimos 15 a 20 minutos, pero se quedaron sin piernas. El caso de Canadá, que no es conocido como una potencia futbolística, le dio muchísimos problemas a México y realmente ganaron sobre todo con 2 penales. O sea que entiendo y todos decimos, sí, está hecho porque es el negocio, pero creo que les costó muchísimo más de lo que debería haber sido llegar a esta final. Y con respecto al Tata, yo creo que hay que darle tiempo. Creo que es un problema también un poquito que hay en México en general, que los directores técnicos duran muy poco. Si uno se fija en los clubes también, es un problema significativo y creo que, bueno, tiene que haber algún tipo de continuidad, salvo que se evalúe que están trabajando en la dirección equivocada.
Pero bueno, estoy de acuerdo también con el tema de las Olimpiadas. Eso le quita la posibilidad. Yo creo que sí, que es un fracaso, creo que es un acierto para Estados Unidos haber expuesto a toda esta gente, pero yo creo que hay que seguir en México con un proceso. Bueno, lo que viene enseguida son las eliminatorias al Mundial. Entonces, ahora con un Canadá y un El Salvador y Estados Unidos levantado, pues México tiene que, como quien dice por ahí, ponerse las pilas. Ahora, con respecto a lo de que se arreglan o no los partidos, obviamente creo yo que no se arreglan, pero sucede lo que sucede en Sudamérica o en Europa, de que ponen a México y a Estados Unidos en grupos diferentes, de manera que no se eliminen temprano en el torneo, sino que se espera que lleguen ambos como ganadores en sus diferentes grupos, de manera que se enfrenten a final. Lo que sí está arreglado, y eso que es muy diferente a lo de la Confederación Suramericana, es de que todas las copas de oro se llevan a cabo en Estados Unidos. A diferencia de allá, de que se turnean los países, para mí se me hace un poco ridículo que siempre esté México jugando acá, ¿verdad? Como este, en amistosos o en torneos que cuentan. Pero es algo que para ver el fútbol de Norteamérica, el Caribe y Centroamérica, pues tenemos que venir aquí. Y eso pienso que debe cambiar. Y yo sé que paisitos como Martinica o islitas así no pueden tener un torneo de esta naturaleza, pero al menos hay países como Costa Rica, qué sé yo, Centroamérica, en donde se puede organizar algo, o sea, una edición de la Copa de Oro en el futuro. Esa es una muy buena observación, Antonio, y quiero aclararles a todos que cuando me refería a los arreglos, no me refería a que los partidos estén arreglados, sino que creo que personalmente que la CONCACAF fue creada en realidad para resaltar el fútbol en los Estados Unidos, para darle un ímpetu y un impulso al fútbol en los Estados Unidos, y esa es una de las razones por las cuales, como tú bien has dicho, se juega, todos estos campeonatos se han jugado hasta ahora, por lo menos, en Estados Unidos. Pero creo que Bueno, también es un poco para agregar alguna plaza para el Mundial. Si toda la CONCACAF fuera parte de una sola zona con todas las Américas, sería muy difícil que algún equipo de Norteamérica calificara para el Mundial. Entonces, yo darle creo plaza que, por separados es importante. bueno, yo pienso que Antonio tocó un tema muy importante, que es el jugador número 12, que es el público. Yo he estado conversando con amigos canadienses durante la CONCACAF. Ninguno de ellos sabía ni siquiera que se jugaba fútbol. Entre los amigos de Norteamérica, de los Estados Unidos, acá, solamente aquellos con alto interés en el deporte de, entre comillas, soccer, tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y todos los estadios, todos los partidos estaban llenos de salvadoreños, de mexicanos, etcétera. Entonces, a mí me parece totalmente un desfavor que se hace a los países de Centroamérica, a México, que los partidos se hagan acá en los Estados Unidos, ¿no? Existen medios de televisivos, existe mucho más dinero, etcétera, pero le quita ese sabor tan grande, tan importante a una competencia, aunque tenga sus equipos poderosos. Bueno, han habido siempre sorpresas aquí y allá. En Sudamérica podríamos hablar de Argentina y de Brasil, pero no siempre Argentina y Brasil son los ganadores, y además se festeja más cuando uno de ellos pierde, solamente bueno, los que no somos de Argentina o Brasil, ¿no? Pero digamos, el jugador número 12 es importantísimo. Ese es la savia, esa es la vida misma del fútbol, ¿no? Además de que se corre detrás de una pelota de cuero. Pero perdón, una cosa, este año ha sido medio especial por la pandemia. En México probablemente no hubiéramos podido llenar estadios como se ha hecho en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el porcentaje de vacunados es alto, digamos, y las políticas por estado han dado
permiso para que haya público. Entonces, por eso se justificaría, digamos, este año la que haya habido en Estados Unidos. Es especial este año, hay que tomarlo Sí. con pinzas eso, solo por este año. Yo creo que también hay que tomar con pinzas el tema de la presencialidad en Estados Unidos. No creo que haya sido la mejor decisión, viendo lo que está pasando en lugares como Texas, en temas de vacunación y demás. Creo que no fue una buena decisión juntar a decenas de miles de personas en un estadio. Espero que me equivoque y que no tengan más repercusiones negativas de lo que estamos viendo ya con la pandemia, de la forma que tenemos esta cuarta ola. Bueno, yo creo Un análisis descarnado, duro, de lo que ha sido la Copa Europea, lo que ha sido la Copa América y lo que ha sido CONCACAF. Creo que el fútbol se ha jugado, no sé si estoy equivocado, al mejor nivel en Europa en esta época y de lejos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los problemas de Latinoamérica, hablando desde del Río Grande para abajo, en cuanto al fútbol, son importantes y sería tal vez motivo de un análisis futuro. sí, bueno, eso que menciona Rudy, de que posiblemente fue mejor que se jugara acá por la pandemia. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que ya estaba pautada para llevarse a cabo aquí. Como lo es el Mundial de Fútbol, que es 2026 o algo así, que cuando... No, 2022 Qatar. No, 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 en el que va a participar Sí, Estados Unidos. 2026 Estados Unidos, sí. Son como creo, no sé exactamente los números, pero son como 60 partidos que se van a jugar en Estados Unidos y solamente como 10 en México o otros 10 en Canadá. O sea que recaen de que aquí se viene a mostrar este fútbol, se viene a jugar este fútbol y ahí sí, pues nada, el factor económico creo yo es el principal que atrae a estos juegos aquí en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Y Pablo, tú mencionabas el tema de la salud. Y ya que estamos hablando de la Copa Oro, del fútbol, la Copa Mundial que se nos viene ahora, las clasificaciones para la Copa del Mundo, y no podemos dejar de mencionar también que estamos en plenos Juegos Olímpicos en Japón, donde se está compitiendo sin público, pero realmente la pandemia está siendo arrolladora tanto aquí en los Estados Unidos como en Japón. Y sin embargo, ¿crees, Pablo, que esto de tener las copas, los juegos, el fútbol, las olimpiadas, nos da un sentido de confianza que no deberíamos tener frente al estado de la pandemia en el mundo? Bueno, yo creo que es un problema de varios niveles, ¿no? Hay un problema ético también que no podemos ignorar. Acá estamos sacrificando a los deportistas y sus familias para el entretenimiento de todo el resto de nosotros. Los deportistas hemos visto que se han enfermado en números muy significativos y a muchos les cuesta recuperarse y muchos siguen todavía con long COVID, todavía tratando de recuperarse. Entonces los hacemos estar o en burbujas o los hacemos viajar a distintos lugares. Cuando hemos visto, acordémonos que lo que pasó en la Copa Libertadores de América, River Plate de Argentina, que en un momento tuvo 11 jugadores nada más que podían jugar de una lista de casi más de 30, y el arquero tuvo que ser un jugador de campo que tuvo que ir a ocupar el arco. Bueno, eso fue porque todo el resto estaba enfermo con COVID. En algún momento creo que tenemos también que hacer un poquito de introspección y respetar a estos atletas, respetar a estos deportistas y encontrar algún tipo de balance, porque estamos exigiéndoles, cuando Rudy hablaba, y estoy totalmente de acuerdo, en términos de la Copa Europa, y creo que Antonio decía, o Pocho decía que era un nivel mucho más alto, la cantidad de partidos que se juegan en Europa, entre las ligas y la Copa de Europa, y ahora la UEFA y después la Champions, realmente, y vemos que la gente se enferma y tiene que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Ellos tienen padres, tienen hijos, tienen familias, se mueven de un lugar para otro. Hemos visto acá, sin ir más lejos, la semana pasada creo que
el equipo de béisbol de Washington tuvo que suspender el partido porque tenía 4 jugadores más 7 staff que estaban enfermos con COVID. Entonces sí, la respuesta corta es sí. Yo creo que tenemos tanta necesidad de sentir algo que está funcionando bien, algo que nos da una sensación de algún tipo de ancla. Y bueno, elegimos el deporte y creo que lamentablemente estamos viendo que todavía esto no está funcionando de la forma que tendría que funcionar. Agregando a Pablo simplemente que cuando se hizo una protesta por los jugadores en la Copa América sobre este tema de COVID, inmediatamente los oficiales de la Copa América sancionaron a los jugadores que metieron su opinión. Una verdadera pena. Claro, bueno, de hecho en Tokio la mayoría de la población estaba en contra de las Olimpiadas, pero el contrato era tan leonino que Japón no podía salir de ese contrato con el Comité Internacional Olímpico. Digamos, una cuestión que el tema de las ganancias acá está realmente tomando una dimensión que, bueno, no muy distinta a lo que vemos en el resto de las actividades, pero creo que pocas veces ha sido tan claro y evidente el rol de las ganancias en el mundo de los deportes como ahora. Sí, yo también comprendo eso, que las ganancias son las que nos tienen viendo los Juegos Olímpicos, viendo las diferentes copas que se han jugado, pero yo pienso que tanto los comités olímpicos o la FIFA como los gobiernos lo que quieren mostrar es de que pues esa es la nueva vida, de que tenemos que adaptarnos de cierta manera a que el COVID está aquí y no se va a ir. Es decir, ya nos paralizamos por un año. Creo yo que están empujando a la reactividad de las sociedades a pesar de la pandemia, porque ellos visualizan que esto no se termina mañana ni pasado. Esto no se termina, pero va a mejorar, sin lugar a duda, y creo que esto no puede ser la nueva vida para nosotros, no puede ser a expensas de otros. Hacer un mega spreading event, digamos, un lugar donde se va a desparramar el virus como es las Olimpiadas, una atrae a todo el mundo, le da prioridad en muchos países a gente a acceder a vacuna que no les correspondería. Hablemos de lugares como África, que tienen porcentajes bajísimos de cobertura de vacuna, y todos los atletas tienen prioridad para tener, bueno, un atleta antes que una persona de riesgo. Hay muchas cosas para discutir. Yo creo que esto Sí. no, desde mi punto de vista, y entiendo, estoy de acuerdo con vos, Antonio, que están tratando de mostrarnos que, bueno, digamos, sigamos consumiendo, porque esto es Ujú. lo que vamos. No, yo creo que si trabajamos de la forma correcta, esto se acaba mucho más rápido. Y estoy de acuerdo, no se acaba totalmente, pero va a mejorar. Y va a tener en un momento va a ser como es el flu. Va a haber que cuidarse, algunos grupos, cuando nos ponemos más viejitos, vamos a tener que tener más cuidado y alguna gente va a tener más cuidado, pero va a mejorar. Pablo, Otra tú, cosa que yo miro es que, vamos a decir, la FIFA, la Conmebol, la CONCACAF, la UEFA son entes un poco supranacionales que dominan en diferentes continentes y ellos, su interés mayor es recaudar fondos. Casi hacen la vista gorda cuando se trata incluso de la salud, se ha demostrado. Como no tiene tuición ningún gobierno sobre ellas, tienen este manejo indiscriminado que les interesa solo hacer dinero, ¿no? A los jugadores los manejan como fichas de ajedrez. Claro, ha trabajado en algunos momentos ese sistema porque también, yo no sé cómo sería que los gobiernos se hagan cargo o tengan inferencia en las cosas que hacen estas organizaciones como la organización, el COI o la FIFA, porque ya no sé cuál es más funesto, cuál es más corrupto, si esos entes grandes que solo se dedican a hacer plata o los gobiernos que donde pueden hacer dinero meten el diente. No sé, me queda la duda. No, totalmente. Bueno, Yo creo que por lo menos en los gobiernos por lo menos hay cierto nivel de, tiene que haber alguien que puede exigir. Estos entes supranacionales, como bien dijiste, Rudy, no hay nadie que le pueda, la FIFA o el COI no le rinde cuentas a nadie. Los gobiernos, mal o bien, algunos mejores que otros, hay elecciones,
uno puede votar una cosa distinta o no, pero hay algún tipo, hay una Freedom of Information Act, digamos, hay cosas en las que uno puede tener acceso a cierta información. El COI y la FIFA no le rinden cuentas a nadie. Y eso yo creo que es peor. Y para variar, ni siquiera a los fanáticos del deporte, ¿no? Que son la esencia de todo lo que está sucediendo. Por supuesto. Pero es que ustedes no viven en Bolivia es peor el gobierno, así que yo no sé qué decir ya. Bueno, sería, bueno, o sea, pensando por ejemplo en los veteranos de guerra que al menos reciben algo cuando regresan a casa, los veteranos del fútbol se les acaba su fama, se les acaba su plata y se van al olvido, ¿no? ¿Sí? Afortunadamente. Bueno, ya no sé si vamos a continuar hablando de fútbol, pero antes de que terminemos, quiero decirles que si mañana se quieren levantar a las 4 de la mañana, hora del este, México y Brasil se enfrentan en semifinales en los Juegos Olímpicos. Gracias. Ojalá en Bolivia no han dado, ni la Copa de Oro han dado. Yo tenía que hacer unos enlaces para poder ver el partido. No han dado en cable ni en televisión abierta. En otras palabras, no sé si en Bolivia saben que hay la Copa de Oro, eso les digo. Yo sigo mucho eso, todo lo que hay en el norte, pero yo he visto varios partidos y para ver el de ayer, hasta las 2 de la mañana me he tenido que quedar para hacer un enlace y otro. O sea que sería excelente que nos puedan mostrar el partido de mañana, que me parece que va a ganar México, pero va a estar muy equilibrado de todas maneras. Bueno, hay que tomar en cuenta que hace dos Olimpiadas atrás, creo, le ganamos a Brasil, es la final, y nos fuimos con la medalla de oro, con Neymar y toda la cosa. Sí, de acuerdo, ahora de acuerdo. no sé. Vamos a ver ahora qué tal. Yo tengo una historia que realmente me impactó en uno de los mundiales, en uno de los partidos ya para clasificación. Fue un partido entre México y Estados Unidos. Fue la primera vez que Estados Unidos le ganó en un escenario de ese tamaño en México. Bueno, sí, siento recordarte, pero tenía un amigo mexicano que contaba la historia con tanta pasión y decía, faltaba un minuto, faltaban 30 segundos para que termine el partido y todos los mexicanos esperábamos que pase algo. Es como esperábamos que el sol salga del occidente y no del oriente, ¿no? Que esperábamos que la Tierra empiece a rotar en otra dirección y no sucedió porque no podíamos creer que tal cuestión sucediese, ¿no? Esa es la pasión, ese es el empuje de México y cuanto más con los Estados Unidos. México representa a toda Latinoamérica cuando juega con Estados Unidos, lo queramos admitir o no. Gracias, bueno saber. Muy bien, así que mañana a las 4 de la mañana, hora del este, si están en California, bueno, 3 horas antes todavía, así que a la 1 de la mañana, para ver el partido final de la Copa en las Olimpiadas. No, es la semifinal. No, la semifinal, perdón. Semifinal, claro. Semifinales. Exacto, la semifinal. Muy bien. Y Pocho, creo que necesitamos aquí algo de música para hacer la transición a nuestro siguiente tema. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, es un tema que me encanta a mí porque es un tema clásico boliviano, pero es en tiempo de tango. Habla sobre la historia de una ciudad. Este viernes es un aniversario más de el grito de la fundación de la República de Bolivia. Y este tema suena a argentino en tango, pero todo lo que habla de una ciudad, la ciudad de La Paz en Bolivia. Espero que les guste. Muy bien. Y aprovechamos para festejar. No, empieza a ponerlo. Aprovechamos para festejar la independencia de Bolivia, por supuesto. Tierra mía, mi canción como un lamento de las noches de esta ingrata lejanía. En sus versos mi recuerdo y su armonía, sollozando por el monte lleva el viento. Es tu cielo de una sal encantado, son tus flores de un perfume sin igual. Desde el lago Titicaca te han cantado mil sirenas con sus voces de cristal.
recuerdos juveniles. 15 abriles. ¿Quién volviera hoy a tener Miraflores? Solo espero A tu regazo volver, y cantar mi serenato bajo tu luna de plata. el amanecer, Cerca del amanecer, disipará esa tristeza y una nueva vida ser. Bueno, y ahí estamos. Hermoso, pero qué raro escucharlo con el ritmo del tango. Cuéntanos un poco quiénes tocaron. Este es un fenómeno muy interesante porque el tango penetró a toda Latinoamérica y desde luego Bolivia, siendo un país vecino a la Argentina, bueno, tocó a Bolivia. Yo escuchaba, y Rudy posiblemente lo escuchaba, este tema cuando éramos niños, porque era el tema que nuestros padres tocaban en los famosos tocadiscos y todo lo demás. Pero esta versión es de un grupo que se llama Coral 13. Es un grupo que ha interpretado canciones de ese tipo, les ha dado otro estilo y a mí me encanta porque es una fusión de culturas que en realidad es lo que está sucediendo de manera más galopante en el mundo entero. Mis hijos compartieron desde niños con sus primos en Bolivia y todos hablaban de lo mismo porque habían universalizado tantas cosas, artistas, películas, temas musicales, etcétera. Pero esto te hablo de 30, 40, 50 años atrás, era el principio de esa caminata, ¿no? En fin, a mí me trae muchos recuerdos. Si me permite, yo creo que no solo el tango, y en los años mediados de 60 hasta mediados de los 70, teníamos muchísima influencia argentina. La música nuestra, la mayoría era música argentina también. Los náufragos, que los gatos, bueno, pintura fresca, venía todo eso de la Argentina. Y yo, incluso en el hablar, teníamos tantos términos, no solo argentinos, hasta del lunfardo teníamos. Todavía, yo me acuerdo, mi papá me decía algunas cosas y claro, cuando aprendí algunas cositas del lunfardo, decía, oh, de ahí viene eso, de ahí viene eso. Pero ha sido la influencia muy grande hasta esa época. Después nos hemos ido abriendo más al mundo, pero ha sido muy fuerte la influencia argentina. Déjame preguntarles si Bolivia se perdió la época dorada del cine mexicano y las rancheras. No. Era una influencia tremenda. Yo te voy a decir una cosa, te voy a contar una anécdota. Cada año, una vez o dos veces al año, pero la tradición de mi familia, y te vas a acordar, Rudy, tú vivías en La Paz, había un cine, el Cine Universo. El Cine Universo tenía la característica que estrenaba las películas de Cantinflas, ¿ok? Y era, pero mandado oficialmente en mi casa que toda la familia vaya al estreno o a los 2 días después del estreno. Había un cine en Bolivia también que se llamaba el Cine México en La Paz, que todas las películas eran mexicanas. Y hoy día ves a charros caminando por todo lado, mariachis y todo lo demás. Es una cosa fantástica. Lo que llegó poco tarde fue la comida mexicana, sí. Claro, desde María Félix, Luis Aguilar, vamos a decir, o gente como El Santo, Blue Demon, Borolas, Tintán, para nombrarte algunos. O sea, sí hemos estado sintonizando la época de oro del cine mexicano. Han quedado dichos por eso mismo en Bolivia, por ejemplo, Ya no soplas. Es un título de película mexicana, pero se utilizaba eso. Y varios otros títulos que se ven del cine mexicano que se utilizaban como palabras del diario hablar en Bolivia. Sí.
Muy Bueno, interesante, muy Vamos, interesante vamos. todo esto y sobre todo porque lo sorprendimos a Antonio, que no se esperaba esta respuesta acá. Así que, y ahora del Norteamérica, Sudamérica, saltemos un poco al Caribe y algo, no vamos a hablar de políticamente de si estamos a favor o si estamos en contra. Yo quisiera hablar ahora de Cuba, pero hablar de Cuba de otro modo. Yo creo que en este momento lo que ha estado ocurriendo en Cuba y en el resto del mundo y de Latinoamérica vis a vis a Cuba, eh, es como una papa caliente que nadie quiere realmente agarrar hasta por ahí. Ni a los Estados Unidos le interesa mucho el tema de Cuba, ni a los países latinoamericanos le interesan mucho el estado de Cuba per se. Es una papa caliente que cada uno se pasa y cada uno espera que se enfríe. Y está cómodo si se enfría. Y con esto lo abro a todos ustedes. Pablo. Sí, no, a ver, creo que desde mi punto de vista por supuesto, no estaba en la agenda de Biden. Biden cuando asumió dijo que Cuba no iba a ser una prioridad. Creo que ahora, por supuesto, le explotó en la cara. Todavía hay idas y venidas y no se termina de definir. Cuestiones básicas como hubiese sido revocar las 243 sanciones que impuso Trump no han ocurrido. Y creo que eso tiene una gran influencia con el resto de Latinoamérica. No estoy seguro que a Latinoamérica no le interese. Hay personas como AMLO que ha mostrado claramente que tiene un interés y ha tomado un liderazgo en Latinoamérica. La cuestión de Europa sí, creo que tienen, por supuesto, otros temas en este momento como prioridad, pero creo que acá está influenciado sobre todo porque a los países les cuesta mucho por distintos motivos políticos y económicos ponerse en una vereda que puede estar potencialmente opuesta a Estados Unidos. Entonces, creo que por ahí viene un poco la cosa. pienso que posiblemente también están lidiando con la situación del COVID y sus diferentes situaciones políticas, porque estamos viendo un poquito de cambios ocurrir y creo que pues no quieren enfrentarse directamente a su mayor socio comercial. Entonces, para ellos es preferible que las cosas se mantengan a como están. Aunque miramos esta semana pasada que los cubanos se fueron ya a manifestar a la Casa Blanca, no sé qué tanto efecto realmente tenga esto en la política de Estados Unidos o en el Departamento de Estado, pero creo que la actitud de los gobiernos latinoamericanos es de que vamos a dejarlo ahí, que no se salga del avispero para Sí, lidiar con sus propias situaciones. Perdón, ciertamente. A ver, Rudy, sí. me voy a permitir diferir de eso. Primero, no creo que podamos disasociar lo que pasa en Cuba con la dictadura que tiene más de 60 años. Hay que aclarar también que Cuba no ha tenido bloqueo, sino ha sido embargo. Hay diferencia entre ambas palabras. El bloqueo lo ha tenido de su mismo gobierno, hemos descubierto en estos últimos días. La pregunta también que me hago, ¿qué ha pasado con los... Ahora son 6 generales ya que han muerto en 8 días. No creo que se hayan puesto de acuerdo para morirse ahora todos los generales que están en desacuerdo a la revolución. Y hay que prestar atención a que Valdés ha viajado al sector de Cuba donde estaban estos generales. Y Valdés parece que detrás de bambalinas es el que tiene el poder ahora. Entonces, y la otra cosa es que sí nos interesa a todos los gobiernos de Latinoamérica, hablo en forma particular de Bolivia, porque si cae Cuba, la cabeza de la serpiente cae, puede ser que los otros estados que estamos ante el dominio, digamos,
o la influencia de la izquierda van a empezar a caer, porque en Bolivia se están produciendo un montón de hechos que se va a empezar a levantar la gente de nuevo. Hoy tenemos un cabildo en Santa Cruz, me parece que va a ser la punta de lanza otra vuelta para que salgamos a la calle. Pero yo no creo que hay que ver tan livianamente. Se tiene mucha atención en Cuba por esa razón, porque si cae Cuba, pues los otros países que están dominados por los de izquierda no van a saber qué argumento van a presentar. Se cayó, digamos, su ídolo. Entonces, ¿qué pueden explicar a la gente que se ha caído por la pobreza, por la libertad? ¿Cómo van a explicar? No hay palabras. Es por eso que es importante desde mi punto de vista. Yo personalmente creo que la dicotomía entre derecha e izquierda es un tema que pertenece al pasado de los pueblos. Y creo que las nuevas generaciones y mucho más en este nuevo siglo, siglo XXI, están un poco más allá de lo que es esa dicotomía entre esto es bueno o esto es malo, esto es de derecha, esto es de izquierda, este es un príncipe y el otro es un villano. No pasa por ahí. La rebelión de los pueblos pasa por todos lados y no importa el color político realmente, si no, no se podría entender las rebeliones que se han venido produciendo en países como Chile o en países como Colombia, sin ir más lejos. Y Colombia, las manifestaciones, las multitudes que han salido a expresar un repudio a las políticas que sigue el gobierno, pero es a las políticas que sigue un gobierno. Ese gobierno, no importa el color que tenga, es cómo afectan las decisiones políticas de los gobiernos a los pueblos. Y es a eso a lo que responden las manifestaciones, más allá del color político, sea de un bando o sea de otro bando. Personalmente creo que eso es lo que está ocurriendo en toda Latinoamérica. Ahora, yo creo que de cierta forma todavía hay diferencias. Creo que cuando vemos la agenda, creo que es bueno que trajiste el tema de Colombia, porque acá tu pregunta original era la reacción de Estados Unidos y de Europa. En Colombia hay decenas de desaparecidos por las manifestaciones que hubo en las grandes ciudades. En lo que va del año hay más de 90 líderes sociales asesinados. Desde el Tratado de Paz hay más de 1000 líderes sociales que han sido asesinados. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos? Uno diría, exigencia. Nada, cero. En Cuba murió una persona y tenemos lo que estamos viendo. Y no para polemizar más, pero sí, es un bloqueo, no es un embargo. Un embargo para mí es cuando alguien se queda. Si Estados Unidos se quedara con la riqueza que Cuba tiene en este lugar, está embargando. Cuando uno no permite, por ejemplo, mandar dinero a Cuba, una remesa que excede los $1000, eso es un bloqueo. Cuando uno no le permite a un barco que desembarcó en Cuba no entrar a los Estados Unidos por 6 meses o hacer negocios en Estados Unidos por 6 meses, eso es un bloqueo. Cuando uno no permite que los ciudadanos del lugar, originalmente como Estados Unidos, no permite que vayan a Cuba, eso es un bloqueo. O lo hace tremendamente difícil. Entonces sí, es un bloqueo, no es un embargo, no se está confiscando la riqueza que tiene Cuba en Estados Unidos, se están poniendo trabas para el desarrollo de la economía. Bueno, sobre ese tema, perdón Pablo, termina, discúlpame. No, ya está. Ok, bueno, yo creo que hay muchas visiones sobre esto de embargo y bloqueo. Yo soy totalmente de la línea de que hay una diferencia y que estamos hablando de un embargo. Lastimosamente, embargo o bloqueo es un error para mí. Es una política que no ha funcionado en 60 años y insistir en eso solamente ha agravado la situación. Le ha dado la excusa necesaria que podía haber tenido en algún momento o la puede tener Cuba para poner todos los males a un embargo o un bloqueo. Y a Estados Unidos ni al pueblo norteamericano le ha permitido establecer relaciones normales con un país como Cuba. Una verdadera pena.
Y yo pensé que eso ya se terminaba con el gobierno de Obama, pero no se terminó. Pero el problema de Cuba no es tanto el embargo o el bloqueo. El problema de Cuba, a mi criterio, es una serie de instituciones que han dependido de una relación, en un momento con la Unión Soviética, una relación con China, una relación con Venezuela, etcétera, que han sido la línea principal para mantener una economía. No sé si con esa o con esa ayuda o sin esa ayuda, un gobierno del estilo de Cuba podría mantenerse. Tiene su el jurado está ahí. Yo pienso que no, como hemos conversado en intercambios anteriores, no se han abierto a los cambios, y yo creo que mantenerse de una manera tan cerrada por 60 y tantos años, cuando ha cambiado todo en el mundo, es una verdadera pena. Cuando Vietnam ha cambiado, cuando China ha cambiado, y Cuba insiste en un modelo duro, me parece que es un error. Sin embargo, aquí estamos para hablar de la reacción de Latinoamérica, y creo que la reacción de Latinoamérica ha sido dentro de la línea de los países, la línea política de izquierda y derecha, y estoy de acuerdo de alguna manera que no es un tema de derecha, de izquierda. Yo creo que es un tema de instituciones. Las instituciones en Latinoamérica, incluyendo en Cuba, son muy débiles. No existe independencia generalmente de poderes, y yo creo que democráticamente, si podemos utilizar el término de una manera tan alargada, democracia, en Latinoamérica tiene muchísimos desafíos, precisamente porque sus instituciones generalmente son muy pobres, son muy débiles. Siempre se utiliza el medio judicial para mover el instrumento político, el medio económico para hacer, digamos, decisiones esencialmente políticas. En fin, es un tema muy largo, no es un tema del momento, pero quiero solamente decir que la política de Estados Unidos hacia Cuba es realmente la política del gobierno de turno con los exilados cubanos en la Florida, esencialmente, y por razones políticas domésticas del país. Lastimosamente, tiene una voz sobredimensionada en cuanto a Cuba, a mi criterio. Bueno, los bloqueos o embargos han sido parte de lo que Estados Unidos ha empleado en las guerras de baja intensidad que ha tenido a través del tiempo, ¿no? Entonces creo que pues, es un instrumento que, como bien hablábamos la vez anterior, de que el propósito del embargo es llevar a Cuba al lugar precisamente en donde se encuentra ahorita con estas manifestaciones. Entonces, ¿de dónde se va, a dónde se va de aquí? Eso está por resolverse o verse. Ahora me pregunto yo, ¿qué ha pasado con las cumbres iberoamericanas donde se trataban todos estos temas? ¿Alguien que me pueda informar sobre eso? Perdón, Ausentes. Las perdón que yo haya conferencias. dicho, digamos, izquierda-derecha de manera metafórica. Yo creo que ahora el mundo está dividido en el narcotráfico organizado y los que no son narcotraficantes. Eso para mí, así debería haber dicho en vez de izquierda y derecha. Así está, lo puedo comprobar con la gente que gobierna mi país y con los que gobernaban, productores de cocaína y sus socios. Bueno, a eso me referían, en otras palabras. Y otro detalle, yo les invito a que vean datos. Los datos matan relato. Vayan a OEC, que es donde ustedes van a ver lo que Cuba comercia con el mundo, lo que importa, lo que exporta. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han muerto las industrias en Cuba? Vayan y vean datos. No me escuchen a mí, no me crean a mí. Entérense de datos que son reales y entonces hagan un análisis. Sí, Una yo vez creo, además de toda, cuando vos decís, Es- Antonio, creo que las cumbres iberoamericanas en buena parte, estoy totalmente de acuerdo, no han podido llevar adelante políticas que fueran significativas. Y yo estoy de acuerdo que, por supuesto, Cuba
debe cambiar. Pero incluso cuando Cuba trató de empezar a hacer algún cambio, recordemos lo que pasó con Obama. Después fue sancionada. Llega Trump y saca todo eso. Ahora llega Biden y tenemos exactamente la misma política exterior para con Cuba que era durante el republicanismo. Digamos, no hay un cambio significativo que alguien pueda mostrar que hoy tenemos una política distinta para con Cuba que la que hubo durante los 4 años de Trump. Entonces, creo que incluso cuando Cuba trató de hacer algo distinto, que la aceptó a sabiendas, porque la propuesta de Obama, obviamente que era una propuesta más hacia la democracia, pero una propuesta antirrevolucionaria, si se quiere, ¿no es cierto? Que era tratar de desafiar la revolución a través de un modelo económico distinto. Sí. Así todo, Cuba tomó el desafío. Y después llega Trump y tenemos que todo se revierte nuevamente. Y estoy de acuerdo, y vos lo planteaste claramente en otros programas, Antonio, de la necesidad de cambio interno que hay en Cuba. No lo digo que no, pero creo que el tema del bloqueo económico es una cosa que, si realmente hubiera buena intención de los Estados Unidos, creo que el bloqueo se levantaría, es una cuestión humanitaria. Y creo que ahora se muestra que el bloqueo ha sido exitoso, porque si no, no estaría donde está Cuba. Cuba dependía de su industria de turismo. En el año 2019 tuvo más de 4 millones de turistas, en lo que va del año 2021 tiene 100.000. Entonces, lo que también parte de la situación que agravó todo fue que a fin del año 2020, si uno ve cómo venía Cuba con el COVID, Cuba venía excelente, perfectamente bien, mucho mejor, pero muchísimo mejor que cualquier otro país latinoamericano. Y lo que pasó fue que se vio presionada a abrir en parte al turismo para poder recaudar divisas. Y ahí fue donde empezó a explotar el tema del COVID, lamentablemente. Entonces, es muy difícil, más allá de que uno le pueda dar un porcentaje o no a cuánto tiene que ver el tema de la relación económica de Estados Unidos con Cuba, más allá de cuánto es externo y cuánto es interno, pero es muy difícil ignorar el éxito que ha tenido hoy el bloqueo. Y Un detalle recordemos en eso de... también, discúlpame, Rudy, Sí, recordemos también, y creo que Antonio o Pablo, uno de los dos, lo había mencionado antes en el programa, que la respuesta de Latinoamérica había sido bien fría o tibia, con excepción de la respuesta de México. México realmente Manuel López Obrador, el presidente, tuvo una postura frente a Cuba y respondió de esa manera humanitaria que tú estabas mencionando, Pablo, al enviar los insumos que más se necesitaban en la isla, y eso es algo, es una política que sigue adelante y que abrió las puertas, y esta es la pregunta que les voy a hacer a ustedes para cerrar este ciclo de hoy, pero abrió las puertas al reconocimiento del gran fallo que la Organización de Estados Americanos ha tenido para con Latinoamérica a través de todos los años. Y entonces mi pregunta es, ¿será este el preámbulo de lo que será una reacomodación de la OEA o su reemplazo por otra organización que realmente responda a los intereses de los países latinoamericanos? Yo creo que necesitamos otra ola de gobiernos que operen de diferente manera, por no decir de izquierda, pero gobiernos que tomen más conciencia sobre el rol que ha jugado la OEA a través de los años y que la reestructuren. Yo creo que ahí tiempo atrás de que se iba a restablecer la OEA con sede en Panamá, tiempo atrás, eso quedó en la nada, pero creo que se necesitan más gobiernos que más o menos jalen de la línea donde está AMLO en estos momentos para que puedan realmente hacer algo, porque ahorita, a como se ven, mayoría de los países creo que sería una papa que no quisieran tocar por no ofender a su socio comercial.
ya que hablan así, yo diría que la OEA se ha aplazado en muchas cosas. Ah, para mí, si a alguien lo matan, no me importa el color que sea, asesinato es asesinato, de uno o de otro lado. No podemos tener ambigüedades, no podemos decir que si pertenece a un bando o digamos, un héroe, y al otro lado que diga, no, no, es un asesinato. Y no podemos tener esa dualidad. Cuando está mal algo, está mal algo. Y sería, claro, es una utopía, ¿no? Vivir en un estado platónico sería de que tengamos nosotros jueces o gente de la OEA sin ningún tinte político que califique a manera de justicia. El que quita la vida a otro es un asesino, hay que juzgarlo. No importa de qué color sea. Si eso llegaríamos a tener, esa es una utopía con la que uno sueña, sería buenísimo, buenísimo. Me gustaría ver eso a futuro. Y no importa dónde esté la OEA o quiénes sean pero sensiblemente los representantes de cada país tienen la tendencia de la política que está en su gobierno en esa época. Y a veces confundimos lo que es ética, lo que está bien, lo que está mal, porque lo ponemos de acuerdo al tinte político. Ese me parece que es una cosa que tendríamos que trabajar. Si avanzáramos con eso, viviríamos en un mundo ideal. Pocho. Bueno, yo creo que la OEA está con tanque vacío por muchas razones. Toda institución necesita reinventarse, y el problema de la OEA es que es difícil que se reinvente con el peso que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, y eso es evidente para los países de Latinoamérica, pero yo creo que estamos entrando a un nuevo paradigma internacional donde las instituciones supranacionales tienen mucho más peso, y Latinoamérica está viendo en la OEA una institución arcaica, no solamente por el tratamiento de Cuba, pero yo creo que no es lo suficientemente ágil, muy politizada de uno y otro lado. Yo creo que es un tiempo de reevaluar el rol de la OEA y cómo vamos hacia adelante. Buena la sugerencia de AMLO. Y quisiera terminar, porque estamos llegando al final de este programa, parafraseando esa propuesta que AMLO tuvo de crear un nuevo organismo o recrear la OEA. El presidente de Argentina, al referirse a la necesidad de una nueva institución que unifique a América Latina, analizó que la pandemia dejó en evidencia cuánto nos cuesta todo cuando va cada uno por su lado, a diferencia de si fuéramos en bloque. Necesitamos una unidad que sirva para sacar adelante a América Latina, que sigue siendo uno de los lugares más desiguales del mundo, indicó Alberto Fernández, el presidente de Argentina, tomando ese diálogo iniciado por AMLO. Y con esto llegamos al final de este programa de Mesa de Barrio del día de hoy. Quiero agradecer a todos nuestros estimados colegas que han estado aquí el día de hoy, y nos volvemos a encontrar en una semana. Muchísimas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.